En este programa, veremos en acción a una plaga conformada por más de 10.000 millones de insectos. Conoceremos un bicho inofensivo víctima de una mala fama. Y te diremos cómo un ejército de abejas ayuda a descubrir el enigma de la colonia colapsada. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y una vez más los saludo desde el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México al sur de la ciudad. Vamos a continuar con nuestro recorrido por la colección nacional de insectos, la más grande del país y que cuenta con ejemplares extraordinarios de todos los rincones del país y también de algunas otras naciones. En este programa te voy a invitar a conocer la ciencia y la tecnología detrás de estos pequeños pero notables invertebrados. Acompáñame. Cada especie de insecto cumple una función específica dentro de la naturaleza. Algunas pueden ser muy benéficas para el hombre y otras extremadamente devastadoras. Se convierten en plaga cuando existe una sobrepoblación de cualquiera de estos animales. Y esto ocurre cuando hay abundante comida y las condiciones óptimas para que se reproduzcan en cantidades industriales. Esto ocasiona que tampoco haya animales depredadores suficientes para lograr este equilibrio en los ecosistemas. Una de las más devastadoras para el ser humano es precisamente esta, las langostas, que no son otra cosa más que saltamontes. Un zumbido ensordecedor anuncia su llegada. Aparecen como grandes nubes que logran oscurecer el cielo. Su presencia es sinónimo de devastación y hambruna. Devoran insaciablemente hasta 192 millones de kilos de plantas y cultivos al día. Son langostas, una plaga que ha destruido ecosistemas enteros desde la antigüedad. Vuelan cientos de kilómetros a una velocidad de 3.7 kilómetros por hora, siempre en dirección del viento. Viven en casi todo el planeta. Se estima que los mayores enjambres han rebasado los 10.000 millones de langostas del desierto, la especie más voraz, y se han observado en África, India y Medio Oriente. Durante sus largas migraciones atraviesan varios países. Los incansables masticadores son una de las mayores amenazas en la seguridad alimentaria del planeta. Pero estos invertebrados no siempre son una amenaza. A lo largo de su vida, las langostas presentan diferente comportamiento. Al inicio de la temporada de lluvias, los machos, para atraer a las hembras, frotan sus alas entre sí o sus patas traseras con sus alas y emiten su peculiar sonido llamado estridulación. Después del apareamiento, las hembras depositan cerca de 100 huevos debajo de la tierra. A los 12 días, unos saltamontes en miniatura salen de los huevos. En su etapa juvenil, son carismáticos insectos de tonos verdes, amarillos o marrones, solitarios y de temperamento tranquilo. Al aumentar la temperatura y la humedad, las langostas adultos liberan cierta clase de feromonas que aceleran el desarrollo de los saltamontes jóvenes, se les forman alas y mudan de exoesqueleto hasta cambiar su color a naranja, amarillo o negro. Las langostas son capaces de saltar 20 veces su tamaño. Alcanzan una talla de hasta 12 centímetros, pesan 2 gramos en promedio y viven de 3 a 6 meses. Su transformación se completa con los cambios bioquímicos. Tienen una gran necesidad de ser gregarios, de reunirse en descomunales grupos para reproducirse y devorar sin límite. Y aunque no atacan directamente a humanos, su paso siempre deja devastación. Es por ello que instancias como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, generan estrategias de solución a nivel internacional y proporcionan a los países afectados información, medidas de prevención y otros apoyos en el monitoreo y combate de la langosta.
Esta colección fue fundada en 1929, sin embargo, el ejemplar más antiguo fue capturado en 1864 por el entomólogo francés Eugenio Dugest. Esto fue en Guanajuato y él se especializó justamente en ejemplares del Bajío, en escarabajos del Bajío. Otro dato interesante es que esta colección cuenta con 10.000 ejemplares, más de 10.000 ejemplares tipo. ¿Esto qué significa? Que son los primeros insectos descritos de una especie nueva. Interesante, ¿no? Uno de los insectos más valiosos para el ser humano son las abejas. Además de ser productoras de cera y de miel, son excelentes polinizadoras claves en los cultivos de frutas y de flores. Las abejas o antófilos son una evolución de las avispas. Al igual que las hormigas, se clasifican en obreras, zánganos y reina. Esta última se encarga de producir los huevos de las futuras crías. Si llegase a morir la reina, se elige una larva obrera a la que se cuida y alimenta con jalea real, hasta que se transforma en una abeja fértil. Esto es sorprendente, ¿no? Llegan a vivir hasta 50 días. Sus funciones son asignadas de acuerdo con su edad. Por ejemplo, a los pocos días de nacidas se dedican a limpiar la celda de la colmena. A los 20 días son guardianas y a los 40 pueden salir en busca de néctar y de polen. Sin duda un trabajo excepcional. ¿Pero te has preguntado cómo elaboran la miel las abejas? Cuando las obreras toman el néctar de las flores, lo combinan con enzimas que producen las glándulas de su boca. Esta mezcla la almacenan en las celdas del panal hasta que su contenido de agua se reduce. Después, sellan la celda con una capa de cera, la que solo abrirán si necesitan alimentarse. Las abejas se encuentran en peligro, te invito a ver por qué. En Europa, Estados Unidos y Canadá ha causado preocupación la desaparición y muerte masiva de abejas obreras. Este misterioso fenómeno es llamado desorden de la colonia colapsada. Su causa aún se desconoce. Las obreras se dedican a recolectar alimento, traen el alimento, se lo dan a las larvas, a las abejas jóvenes, y lo que está pasando hoy en día, ya en particular con lo que le llamamos el colapso, es que se ha detectado que muchas de estas obreras abandonan, no regresan a las colonias. Se tiene un declive en las poblaciones de estas obreras y las abejas jóvenes pues mueren. En la Universidad de Australia, un ejército de 5.000 abejas obreras ayuda a los científicos a investigar qué es lo que está ocurriendo. Están equipadas con sensores que miden apenas 2,5 milímetros. Cuando se los colocan, toman las precauciones necesarias para no lastimarlas. So this is just like carrying a little backpack. So bees are very sensitive to heat. So we bring them to the lab, we chill them down, then we attach the sensors while they're sleeping. Cuando despiertan, son liberadas para que realicen sus tareas cotidianas. Los sensores son pequeños identificadores de radiofrecuencia para rastrear la ruta de cada abeja. La información se envía a un centro de control donde los especialistas elaboran un mapa tridimensional del recorrido de los 5,000 individuos en el campo. Se espera que este proyecto ayude a descubrir qué es lo que pasa con las abejas. Las teorías que se manejan sobre el origen del colapso de la colonia son diversas. El cambio climático, pesticidas con neonicotinoides que afectan su capacidad de volar y navegar y que les puede provocar la muerte, virus e indirectamente monocultivos, ya que especies como los ácaros se desarrollan abundantemente en ellos parasitando a las abejas. Esto en el caso de México, que se tiene una gran variedad, una gran biodiversidad en estos sitios donde viven las abejas, parece que le impide, en este caso, si es el caso de los virus o de los ácaros, les impide atacar a plenitud a las abejas que viven ahí. Esta situación es preocupante debido a que las abejas juegan un papel indispensable en la polinización de los campos de cultivo en todo el mundo. Si las abejas empiezan a morir y no hacen su trabajo de polinización, no vamos a tener frutos, vamos a tener una escasez de alimento, en otras palabras.
Se espera que la información que genere el microchip sea de utilidad para revertir la disminución repentina de estos insectos. Ahora nos encontramos en la parte húmeda de la Colección Nacional de Insectos aquí en el Instituto de Biología de la UNAM. En este lugar hay más de 2 millones de insectos conservados en este medio, en medio líquido, principalmente en alcohol al 70%. Aquí tengo miles de hormigas provenientes de Guerrero, bueno, pues que están en este medio para poder hidratarlas, mantenerlas hidratadas y poder manejarlas posteriormente de una mejor manera y montarlas en las cajas que ya hemos visto anteriormente. Aquí está otro ejemplo, estas son orugas provenientes de Chiapas. Entonces, de esta forma los investigadores pueden mantenerlas indefinidamente antes de poder estudiarlas. Ahora quiero que conozcas a estos insectos que tengo aquí en esta caja. Pertenecen al orden Diptera. Nosotros las conocemos como moscas. Mira, esta sorprendente. Tiene 4 centímetros aproximadamente de tamaño y fue capturada en Veracruz, en los Tuxtlas. Y bueno, pues vemos aquí de muchas variedades, hay de colores incluso y algunas con unas vellosidades particularmente sorprendentes. Pero quiero platicarte a continuación de una mosca muy pequeñita, la mosca del Mediterráneo. Ella llega a medir aproximadamente 4 o 5 milímetros como máximo y en su vida logra poner hasta 300 huevecillos. En algunos lugares se les considera plagas porque pueden afectar hasta 250 productos agrícolas, entre ellos frutas, hortalizas, por eso le dicen la mosca de la fruta. Ella deposita los huevecillos en estos productos y bueno, puede afectar considerablemente una producción. Sin embargo, en nuestro país, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos y Guatemala, están desarrollando técnicas de ingeniería biológica para poder combatir a esta plaga. Vamos a verla. La Ceratitis capitata, mejor conocida como mosca del Mediterráneo, es una plaga altamente destructiva que ataca más de 250 productos agrícolas como café, guayaba, mandarina y naranja. La mosca adulta coloca los huevecillos en la fruta y ahí eclosionan y se forma una larva o gusano. Y esto es lo que le causa el daño a la fruta, que ya no se puede comercializar, o si se comercializa es muy castigada en el precio. Esta mosca se ha dispersado a gran parte de nuestro planeta, debido a que se ha transportado dentro de frutas y hortalizas. Originaria de África, específicamente Egipto, llegó al Mediterráneo, de donde tomó su nombre, y se propagó en zonas de Europa y Asia. Después fue enviada al Caribe, se dispersó en América del Sur y se extendió a Centroamérica. A México entró en 1977 por la frontera con Guatemala. Con el propósito de detener su avance hacia el interior del país y el norte del continente, en 1978, los gobiernos de México, Estados Unidos y Guatemala pusieron en marcha el programa Moscamed. Una de las estrategias que incluye este programa es la producción de más moscas, pero esterilizadas. Para lograrlo, en Metapa de Domínguez, Chiapas, se instaló una fábrica de moscas del Mediterráneo que produce alrededor de 26,000 millones de pupas anualmente. Los insectos que se cultivan son machos estériles y su producción se realiza bajo un estricto proceso de calidad en sus fases de huevo, larva, pupa y mosca. El proceso inicia con la recepción de los huevos traídos de Guatemala y que son incubados en botellas bajo un sistema de burbujeo. Después, se siembran en charolas que contienen una mezcla de plantas, agua y otras sustancias que servirán de alimento a las futuras larvas. Al madurar las larvas, se provocan condiciones de oscuridad, temperatura y humedad para su transformación en pupas. Después, son bañadas con una tinta fluorescente para diferenciarlas de las silvestres y son irradiadas para hacerlas estériles. Cuando las pupas están maduras, son empaquetadas en contenedores con alimento, agua y hasta un accesorio de reposo para la futura mosca. En aviones que vuelan en la zona fronteriza con Guatemala, los insectos son liberados para su encuentro con hembras silvestres. El secreto para que las hembras elijan un macho estéril es soltar un mayor número de machos de laboratorio en proporción a los ejemplares que se encuentran en su ambiente natural.
Así que el resultado es altamente satisfactorio. Entonces hay mucho potencial de que ganemos en ese sentido con el macho estéril, la cópula. Y si hay una cópula con un macho estéril, ya no hay progenie. Y automáticamente la especie se autoextingue. La técnica del insecto estéril es una barrera biológica segura que le permite a México comercializar libremente y sin riesgos los productos agrícolas libres de la mosca del Mediterráneo. Hola, mi nombre es Ariel Luna y quiero saber si se pueden encontrar insectos en todo el mundo. Los insectos tienen una peculiaridad. Los insectos más pequeños son casi de tamaño microscópico y los insectos más grandes pues puede ser tan grande como un mamífero pequeño, como una ave pequeña, ¿no? Entonces hay un gran ámbito de variación. Y como tienen mucho tiempo de andar aquí sobre el planeta, tienen mucha experiencia evolutiva. Entonces se los encuentra uno en absolutamente todos lados, explotando todos los tipos de nichos imaginables. Usted piensa en cualquier situación y ahí hay insectos, ¿no? Incluso en aguas termales hay insectos, en aguas, en regiones boreales muy frías hay insectos, en las selvas, en los desiertos, en todas partes. Los insectos es un grupo sin el cual la vida como la conocemos no podría existir. Ahora me encuentro con la maestra en ciencias Cristina Mayorga, quien es curadora asistente dentro de la Colección Nacional de Insectos aquí en el Instituto de Biología de la UNAM y lleva más de 30 años trabajando en este lugar. Maestra, muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Oiga, nos ha dado un recorrido bastante extenso de esta colección, pero platíquenos, ¿cuál es la importancia de contar con un acervo como este, por favor? Claro, yo creo que este acervo es un acervo histórico que ha sido de gran importancia para un gran número de especialistas de todos los grupos. Es una colección científica de consulta principalmente y también de referencia para la gran diversidad de insectos que tenemos en nuestro país. Oiga, platíqueme sobre su grupo en específico de investigación. ¿Qué insectos trabaja? Sí, yo estoy trabajando una familia del orden Hemiptera que pertenecen al grupo, bueno, los conocemos comúnmente como chinches, pero son chinches de plantas. La familia Cydnidae es una familia el cual se les conoce también como chinches excavadoras. Incluso tiene las patitas adaptadas como rastrillos, entonces cuando nosotros los encontramos en el campo se encuentran enterrados en las raíces de su planta de alimentación. Esto es que se llegan a enterrar hasta 1,40 m y son insectos muy importantes porque también, sobre todo de importancia económica, porque se han reportado como plagas de caña de azúcar, del arroz, de la soya, pero también en gran cantidad de ellos son importantes para la degradación de la materia orgánica. Oiga, platicando con usted hace unos momentos, me comentaba que dentro de su trabajo usted ha tenido la oportunidad de describir más de 20 especies de estas chinches y algunas de ellas ya llevan su nombre. Bien, bueno, de estas especies que yo he descrito son 25 especies nuevas ya para México. 2 especies son de Guatemala, pero también las encontramos en México ya reportadas para registros para nuestro país. Claro que yo soy la que la describo y la autora, pero sí tengo otras especies que no son de este grupo, que han sido dedicadas hacia mí, son Mayorgae. Así se llaman, su nombre científico lleva... El nombre científico es el género y la especie es Mayorgae. ¿Y qué se siente? No, pues una gran satisfacción, sobre todo que estamos trabajando con ellos, ¿no? Claro. Oiga, algo que también me llamó mucho la atención es que, bueno, esta colección es un acervo de consulta no solamente para biólogos o entomólogos, sino me comentaba que también vienen, por ejemplo, muchos artistas o personas que se dedican al diseño industrial porque se basan en la estructura de estos animales, los pueden ver muy de cerca para pues, crear desde piezas de arte hasta cuestiones funcionales basadas en la estructura de los insectos.
Sí, ha sido muy visitada esta colección, principalmente como mencionas, sobre todo por artistas, ¿sí? Para ver las estructuras de cada uno de los insectos que son muy específicos, por ejemplo, de las mantis religiosas, del grupo de los odonatos o libélulas. Entonces, varios grupos presentan estructuras muy importantes y que les ha interesado estos personajes. Maestra, yo le agradezco muchísimo el tiempo y si me lo permite vamos a continuar con el recorrido aquí en la colección. Claro que sí, cómo no. Adelante. Muchas gracias a ustedes. Quédense con nosotros. Estos pequeños insectos de aquí son chinches de cama. Viven en todo el mundo y se transportan principalmente en maletas, en ropa, viven en los colchones o incluso duermen en nuestras almohadas. Estos pequeños animales se alimentan de sangre principalmente humana y también de otros animales. Ellos, pues su mejor horario es después del atardecer y antes del amanecer. Detectan a sus presas por el calor que emiten. ¿Quieres conocer en acción a estos vampiros? Vamos a verlos. A plena luz del sol, estos huéspedes se ocultan en sofás, alfombras, camas y comisuras de colchones. Durante la noche, cada 5 o 10 días, salen dispuestos a beber la sangre de humanos y otros animales, aunque pueden sobrevivir hasta 1 año sin alimentarse. Las chinches de cama miden de 4 a 5 milímetros de longitud, son rojas o cafés y les atrae el calor de sus víctimas. Al picar, absorben sangre e inyectan su saliva que contiene anticoagulantes y anestésicos. Su picadura no se siente hasta minutos u horas después. La piel enrojece por la fuerte comezón que produce la saliva del insecto. En ocasiones, las lesiones se infectan si se rascan intensamente. Aunque las chinches portan distintos microorganismos que pueden causar enfermedades, no se tienen reportes de su transmisión a personas. A principios de este siglo, varias ciudades del mundo, como Nueva York, sufrieron una proliferación de este insecto. Casas, hoteles, hospitales, cines y tiendas departamentales se vieron infestados por la plaga. Los científicos señalan que las causas de la sobrepoblación pueden ser el aumento de los viajes internacionales, ya que estos pequeños animales son fácilmente transportables en ropa o equipaje, la prohibición de algunos insecticidas por su alto nivel tóxico, y que las chinches se han hecho cientos de veces más resistentes a los pesticidas autorizados. Para erradicar la plaga, investigadores de la Universidad de California en Estados Unidos se basan en una práctica de hace más de 100 años, cuando las familias de la región de los Balcanes, en Europa, colocaban hojas de la planta de frijol rojo en el piso, alrededor de las camas, para atrapar a las chinches. When you put a bed bug on a bean leaf, it can take a few steps and it starts to struggle and it invariably becomes entrapped. But because the entrapping hairs are so tiny, they're only about, they look like little tiny, sharp, pointy candy canes or little tiny microscopic fish hooks. And they're only about 100 microns tall, which is the average width of a human hair. So they're very, very tiny. If you rub your fingers over a bean leaf, you can't feel them, for example. Con ayuda de microscopios electrónicos, se observó que las chinches se paralizan porque los tricomas o vellos de las hojas perforan sus patas, imposibilitando su movimiento. Entomólogos de Irvine y de las universidades de California y Kentucky confían que al reproducir este mecanismo natural de la hoja de frijol, podrán crear una barrera sintética, efectiva y económica para eliminar la plaga, ya que tan solo en la ciudad de Nueva York se gastan $40 millones al año para controlar al insecto. Este pequeño bicho que estás viendo goza de muy mala fama en la Ciudad de México. Su nombre científico, Stenoplematus burmeister. Todo conocemos comúnmente como cara de niño. Y a diferencia de lo que podemos pensar, este animal es completamente inofensivo y no tiene veneno en absoluto. Es más, es una especie de grillo. Este animal vive generalmente en oquedades, debajo de las piedras o en lugares muy húmedos. Y es por eso que su cuerpo se impregna de bacterias o de hongos, y cuando se defiende, que posiblemente eso es lo que podría ser, una pequeña mordida, estas bacterias y estos hongos, infectarán la parte
en la que este pequeño animal mordió. Sin embargo, bueno, pues es completamente inofensivo y eso es importante saberlo. Si te encuentras con uno de ellos, déjalo porque es importante para el ecosistema de nuestra Ciudad de México. Espero que hayas disfrutado nuestro recorrido por la colección nacional de insectos aquí en el Instituto de Biología de la UNAM. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter o en Facebook, o si quieres descargar algún programa de Factor Ciencia, puedes hacerlo a través de iTunes. No olvides que nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tus pantallas. Yo soy Alejandro García Moreno, esto fue Factor Ciencia, te espero la próxima semana.